Muy buenos días tengan todas, muy buenos días tengan todos. Permítanme presentarles unos reportes, unos resultados de lo que fue el proyecto de prospectiva económica y ambiental de los sistemas de producción de leche, con énfasis en la pequeña y mediana escala. Esto en un marco general del cumplimiento de la Agenda 2030. Hay que reconocer que la leche, como cualquier actividad ganadera y como cualquier actividad económica, pues está obligada o tiene que tener observancia con cada uno de los objetivos del desarrollo sustentable. No es una moda, no es una tendencia, es simplemente una política de observancia general que tenemos que poco a poco ir cumpliendo e ir avanzando en ella. Este proyecto quiero agradecer infinitamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México por el financiamiento otorgado a este proyecto en su convocatoria de ciencia básica y de frontera en la modalidad de paradigmas y controversias de la ciencia. Antes de continuar y una vez agradeciendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, quiero agradecer a mis compañeros y equipo de trabajo que tienen ustedes ahí presentes. El doctor Nicolás Callejas Juárez, valiosísima colaboración y aporte metodológico y científico en esta propuesta, en este proyecto, y el resto de mi equipo conformado por las doctoras María del Rosario, Mónica y compañeros estudiantes de licenciatura como de maestría y como de doctorado. La propuesta es el marco. Lo que les presento a continuación es pues partes resumidas, ¿no? Pero la propuesta se sustentaba en varios hechos, ¿no? A partir de la esfera productiva, ¿okay? Que es una actividad económica, en este caso la producción de leche, a partir de los agregados económicos, de la estructura económica, del hacer y del quehacer productiva y técnicamente para obtener estos resultados económicos y por lo tanto también como resultado final de todo este proceso de transformación de recursos naturales y de materia, pues algún efecto ambiental. Es indiscutible que toda transformación de la naturaleza va a tener como consiguiente un producto, también llamado desecho, pero dejémoslo en producto. Entonces, por eso nuestra propuesta trataba de descansar en estos pilares, tratando de encontrar algunas proyecciones y perspectivas que nos pudieran dar diferentes escenarios, que nos pudieran dar diferentes fotografías, diferentes esquemas de cómo podríamos en un futuro, todos juntos, caminando de la mano, poder intervenir en el mejoramiento de el ente económico, en este caso la lechería en México, pero en un horizonte de planeación. Nuestro modelo en este caso fue la producción de leche con énfasis en la pequeña y la mediana escala. Y no es discriminatorio decir que la producción de leche industrial no tenga que ver con esto, pero nuestro trabajo está enfocado básicamente en esto. Llevamos algún tiempo trabajando con esto y evidentemente proyectado al año 2030 y ver qué tanto nos podemos empezar a acercar al cumplimiento de esta observancia de los Objetivos del Desarrollo 2030. Se utilizaron datos públicos, dado que la convocatoria nos exigía utilizar datos públicos e internacionales que estuvieran relacionados con variables de tipo macroeconómico, microeconómico, información técnico-productiva científica, reportes, comunicaciones, en fin, toda información que nos pudiera que es necesario aclarar, no es toda la información existente, pero bueno, la información que nosotros consideramos, el grupo de trabajo consideramos necesario y pertinente para poder hacer estas series de tiempo, estas estimulaciones. Para poder lograrlo, bueno, pues decidimos estimar un escenario base de producción, que sería lo que no pasaría absolutamente si no hiciéramos nada. Eso es lo que va a pasar a lo largo del año.
proyectada en 10 años, y al mismo tiempo, con el cálculo de los intervalos de confianza, pudimos obtener un escenario optimista, que sería el intervalo mayor, y un escenario pesimista, que sería el intervalo menor. Que se pueden hacer otro tipo de simulaciones. Ya verán más adelante cómo nosotros hicimos. Bueno, lo que les voy a presentar son algunas de las simulaciones que hicimos con el con el objetivo o con la visión de poder clarificar cuáles pudieran ser los escenarios a grandes plazos, sin necesariamente llegar a ser un axioma o un dictamen de qué es lo que va a pasar como tal. Estamos en el escenario del riesgo, estamos en el escenario de la prospectiva, y bueno, pues cada vez que realimentemos nuestros modelos, cada vez que realimentemos, llegamos a un cambio, pues vamos a tener una nueva simulación. Pero de eso se trata, a final de cuentas, la prospectiva y el análisis de riesgo. Para esto, la convocatoria nos solicitaba tener 3 predicciones, y estas son las predicciones. A lo mejor suenan muy obvias y a lo mejor algunas de ellas incluso parecieran hipótesis, pero no lo son. La primera predicción, nos planteamos que el incremento de los volúmenes de producción en los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala trae consigo un incremento en los costos y una reducción en el desempeño económico. Suena lógico: a mayor volumen, pues a mayor costo, y a mayor costo, pues mayor reducción o disminución en el desempeño económico. Permítanme leerle la predicción número 2. No es posible incrementar el desempeño económico de los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala, reduciendo el inventario y por lo tanto reduciendo los activos productivos. Suena incluso lógico: ¿cómo es que teniendo menos máquinas para producir leche, pues voy a producir más? Y la predicción número 3, misma que no vamos a tocar en esta presentación, sino en una presentación más adelante, permítanme se las leo, dice: no es posible incrementar el volumen de producción de los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala sin aumentar el impacto ambiental. Nos planteamos, pues bueno, diferentes metodologías, entre ellas pues un modelo univariado ARIMA, con el cual establecimos las 3 series de tiempo, que son las que vamos a estar revisando: la serie de volumen de producción, la serie de precio de leche fluida y el inventario. Cada una de estas series fue estimada de manera determinista y de manera estocástica, para lo cual utilizamos el procedimiento Bose-Jenkins para cada una de estas series de tiempo. Se probó y se comprobó la estacionariedad de cada variable con el estadístico de Dickey-Fuller, y de esta manera se estimaron las tendencias de las series de tiempo, las mismas que se volvieron estacionarias con la primera diferencia dado el modelo de predicción. A cada una de estas series de tiempo se les simuló el riesgo, mismo que es el que va a ser utilizado más adelante en la ecuación de predicción. Se utilizaron 12 tipos de distribución y se obtuvo aquella que explicara de mejor manera, o aquella que tuviera el menor valor o el menor riesgo. Para esto, la serie de tiempo, tanto de volumen como de inventario, se utilizó una distribución normal. En el caso del precio, la mejor distribución que explicaba el fenómeno del precio de la leche fue la distribución geométrica. Como les decía, los datos públicos fueron obtenidos del CIACON y algunas otras fuentes paralelas. Sin embargo, la mayor parte de la información se obtuvo de ahí. Los factores de riesgo que se obtuvieron de estas distribuciones: se estimaron los intervalos de confianza y se construyeron, lo que les decía en un principio, tanto el escenario pesimista como el escenario optimista, y el valor normal, el valor medio, como escenario base. Los valores monetarios fueron transformados en dólares con ese tipo de cambio que vienen ustedes ahí, de acuerdo con la fecha presentada ahí y los datos encontrados en el Banco de México. Una de las primeras aproximaciones metodológicas, dada la diferencia o dado la experiencia o dado los comentarios que como tales es difícil encontrar una clasificación cuantinumérica que nos permita proyectar más adelante, pues es que para este efecto tomamos como sistema semi-intensivo el
los sistemas de producción de pequeña escala, así como de mediana escala, no nos los estamos inventando, así está en muchas partes de la literatura, como sistema intensivo. Y dado que este sistema intensivo ocupa el 85% del inventario nacional, ese fue nuestro primer parteaguas para empezar a hacer nuestros cálculos. Reconocemos evidentemente que habrá diferentes opiniones que digan lo contrario, habrá otras que digan que es más, generalmente dirán que habrá otras que sean menos, pero quiero que nos enfoquemos en el proceso metodológico, que a final de cuentas es lo importante. Las simulaciones de eso se tratan, o por lo menos yo así lo considero, de ir perfeccionando el modelo. Un modelo es eso, es una interpretación de la realidad. Entonces, un modelo que nos permita acercarnos y nos permita dar la información suficiente para, uno, el uso de los usuarios de estos resultados, la elaboración de políticas, la elaboración de paraguas, al paraguas me refiero a la elaboración de un árbol en el cual a partir de este árbol se puedan descargar diferentes líneas de acción, en fin, etcétera. De manera general se revisaron diferentes fuentes bibliográficas en donde establecían que generalmente los costos totales de producción en un sistema de producción de leche de pequeña y mediana escala estriban en el orden de los 64 hasta los 78, 80, 85% del total de los costos. Nosotros tomamos la decisión de utilizar para variable un valor del 70%. Los datos, bueno, pues fuimos obtenidos por vaca, ya que pues la vaca es la unidad de medida funcional desde el punto de vista técnico y económico, por día, porque a final de cuentas por día es lo que recibe el productor, y el agregado de día por día, pues nos va a dar el agregado por vaca, y considerando el periodo fisiológico de la lactancia de una vaca por lactancia de 300 días. Es necesario aclarar que no se utilizó en ningún momento ni el ajuste ni el cálculo de equivalente maduro, simplemente el proceso fisiológico de 305 días por lactancia. Podemos observar aquí los resultados. Este es uno de los tantos resultados que obtuvimos. Les presento en donde podemos ver la evolución del volumen de leche de vacuno hacia el 2030. Tenemos un incremento a partir del año 2021 que equivale a un 5.21%, aproximadamente 576 millones de litros de leche en comparación con el año 2021. La tasa de crecimiento medianual con este resultado, con este tipo de simulación que les estoy presentando, fue del orden del 0.60% en el periodo del 2021 al 2030. El volumen de leche final para estas proyecciones fue de 622 y 12.181 millones de litros para los escenarios pesimista, base y optimista respectivamente. La diferencia en litros entre escenarios fue de 558 millones de litros, tanto en un escenario como el otro, y la diferencia total entre el escenario pesimista y el escenario optimista fue de 1.116 millones de litros. Por eso les comentaba yo que si bien estos datos pueden estar subvaluados o sobrevaluados o sobreestimados o subestimados, lo importante es fijarnos en este momento. El modelo se puede corregir y lo estamos corrigiendo. El modelo se puede ajustar y lo estamos ajustando, pero no deja de ser un modelo. Lo importante, o uno de los principales datos importantes aquí, es poder evitar a toda costa caer en un escenario pesimista. Recordemos que el escenario base va a suceder, hagamos o no hagamos nada, intervengamos o no intervengamos de manera extraordinaria. ¿Okay? Va a suceder. Lo que tenemos que hacer es garantizar no caer en el escenario pesimista y sí lograr acercarnos al escenario optimista. Recordar que estos escenarios basados en los intervalos de confianza están basados en un análisis de riesgo, por lo cual hay que tener riesgo, sí, pero hay que tener la confianza en el espacio que nos estamos moviendo. Repito, esto es solamente lo que se les está presentando, lo que les estamos compartiendo, una de las tantas simulaciones que se pueden hacer, de resultados que se pueden obtener. Es importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que revisemos qué es lo que está pasando también con el inventario. Supongamos en este momento, cosa que iría un poquito en contra
de la tendencia lógica y normal que estamos observando en términos del inventario, pero supongamos en un momento que por alguna razón este inventario se mueva muy poquito. El caso del escenario pesimista se presenta de manera muy irregular, el caso del escenario optimista se manera igual, irregular pero bastante estable, y el escenario base se comporta de manera... ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que no hay un cambio o no hay un incremento notable en lo que es el crecimiento en el inventario, por muchas razones, por razones de política, razones de frontera, por lo que haya sido. No existe una movilización o un cambio, una diferenciación en este inventario. Lo que vamos a tener con este sistema es que para el año 2021 vamos a tener un poco más de 2.245.000 cabezas y una producción de vaca por año de 4.670, 4.806 y 5.078 litros por escenario respectivamente. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, pues es producción. Yo no creo que ni sea bueno ni que sea malo. Si nosotros nos comparamos con los datos generales, no específicos, pero de lo que es la producción en Centroamérica o en países y en economías en desarrollo, en donde la producción de leche, bueno, pues está iniciando. Estamos hablando de lactancias por año de vacas alrededor de los 2.000 y los 2.500, 2.800 litros. Eso no quiere decir que seamos mejores que ellos. No, las condiciones en aquellos lugares nos les permiten producir de esa manera. Nuestras condiciones en este momento nos permiten producir en estas condiciones, considerando que tenemos un escenario pesimista de 4.600 y un escenario optimista de 5.058, lo cual es alentador y nos permite ver un poco más allá, inclusive de los 5.058. ¿Por qué? Porque por el otro lado tenemos países como todo el norte de América y principalmente los países lecheros europeos, en los cuales los volúmenes de producción están alrededor de los 8.500 litros o más por vaca al año. Esto es un equivalente a 15.31, 15.12, perdón por ese 7, y 16.94 litros por vaca y lactancia, considerando el periodo fisiológico de los 305 días. En este caso, siguiendo este mismo secuencia de ideas, podemos observar que el inventario para el año 2030 fue un poquito más, 2.578.000 cabezas, comparado con los 2.245.000 del año 2021. Se mantiene prácticamente igual, lo que habíamos visto en las curvas anteriores. ¿Cuál es el resultado? Con este inventario, los litros equivalentes producidos por vaca al día, pues serían de 14.07 para el escenario pesimista, 14.78 en el escenario base y 15.49 en el escenario optimista. Es decir, tenemos ahí una situación posiblemente de baja en términos de la producción por este pequeño incremento en el número de vacas y no necesariamente un incremento tan pronunciado en el volumen de producción. Es decir, sin llegar a ninguna conclusión, lo que tenemos aquí, tenemos un escenario en el cual es posible, y a pesar de que el inventario no se ve muy incrementado, estamos ante un posible escenario en el cual sí, México efectivamente va a producir más litros de leche en este sistema, en el sistema semi-intensivo, pero va a estar guiado principalmente por el incremento en el inventario más que por el incremento en la producción. Estas son señales de alarma o señales que menciona la FAO y que mencionan los consorcios internacionales de leche, en donde países como Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda, pues bueno, sus volúmenes de producción de hecho van a tener una tendencia creciente, y a nivel global la creciente producción de leche va a estar
presidida por los países en vías de desarrollo o con economías no consolidadas, pero se va a deber más principalmente a un incremento en el inventario más que a un incremento en la eficiencia productiva, lo cual, repito, no es parte de este tema, pero eso tiene una implicación ambiental un poco más digna de analizar en otro momento. Este es el comportamiento del precio de leche de vacuno, y considerando este comportamiento, pues podemos decir que en el caso, el precio que tienen ustedes aquí es un precio, utilizamos un precio sobrevaluado, pues con la intención, como si fuera a manera de modelo multiplicativo, con la intención de explotar un poco lo que podrían ser los ingresos. Repito, metodológicamente el procedimiento es correcto, metodológicamente el procedimiento solamente requeriría un ajuste, para lo cual tuvimos anteriormente a esta presentación tuvimos una reunión con especialistas donde tomamos algunas notas para ir mejorando nuestros modelos. Bueno, el caso de lo que se les presenta a continuación es que, considerando ese precio base para el año 30, pues los ingresos serían aproximadamente de 2.811, 3.000 y 3.400 por vaca al año en los escenarios que hemos venido manejando. Y la utilidad por venta de leche vendría en el orden de los 843, 931 y 1.029. Arriba de estos utilidades y de estos ingresos que les estamos presentando, no vamos a encontrar ningún otro escenario posible. ¿Por qué? Porque, como les he comentado, estamos utilizando aquí un precio un sobreprecio, precisamente para tratar de establecer el límite máximo donde pudiéramos estar llegando, tanto en los ingresos como en la utilidad. Pero ¿qué pasaría ahora? Recordarán nuestra gráfica de inventario. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa gráfica de inventario y que esa ya no fuera la real, sino que fuera la que tenemos abajo? Un inventario en donde toda la tendencia sigue creciendo y no se vuelve asintótica como en la figura que está por arriba. Bueno, pues las implicaciones que esto tiene sería justamente lo que les he venido comentando, y es que pues vamos a incrementar efectivamente el volumen de producción, pero el volumen de producción por unidad de medida, es decir, vaca, pues no va a aumentar. Inclusive, como lo vimos anteriormente, se va a reducir. Y no es que las vacas produzcan menos, no, al contrario. Simplemente que en términos generales, en términos de acumulados, en términos de agregados como nación, como país y como sistema intensivo, que es lo que estamos evaluando en este momento, efectivamente el promedio por vaca se va a disminuir. Por eso es tan importante evaluar diferentes unidades y diferentes medidas de medición, valga la redundancia, por vaca, que es la unidad funcional, por litro y por lactancia, y por litro. ¿Okay? Bien, pues permítanme darle final a nuestras predicciones. Habíamos considerado la predicción 1, que decía que el incremento en los volúmenes de producción en los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala trae consigo incrementos en los costos y una reducción en el desempeño económico. Nuestros datos nos dicen, por lo contrario, que es posible incrementar los volúmenes de producción en los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala con respecto a la estimación estocástica. En el escenario optimista, es posible reducir 118.200 vacas produciendo la misma cantidad de leche. Cuidado, por favor. México es un país deficitario en leche. No podemos estar lanzando políticas en las cuales se diga que podemos producir con menos vacas. No. Pero nuestra metodología, nuestra aproximación metodológica nos permite acercarnos a una visión en la cual es posible producir la misma cantidad de leche con el mismo inventario. Imagínense eso, lo que tiene en términos o en repercusión o en conclusión en términos de utilización de los recursos naturales, utilización del recurso agua, utilización de praderas. Es decir, repito, México es un país deficitario en leche, por lo que no vayan a lanzar una política errónea pensando que es posible hacerlo, pero en términos estadísticos, en términos de producción, es posible lograr esa misma cantidad de leche, no con tantas vacas.
¿De acuerdo? Y bueno, pues logrando esto y producir esa misma cantidad de leche con menos vacas, pues es evidente que no hay un impacto económico. Es decir, no hay una reducción económica. ¿Por qué? Porque el precio se va a mantener. ¿Por qué? Porque vamos a tener los mismos volúmenes de leche y por lo tanto vamos a tener, no es un ahorro como tal, pero no vamos a tener erogaciones de esta naturaleza por conceptos de costos. En este caso estamos hablando con los datos de la simulación que les estoy presentando de costos aproximadamente de los 174 millones de dólares. Pasemos finalmente a la predicción número 2. Les recuerdo que la predicción número 3 va a ser tomada en el siguiente video, por lo cual no quiero hablar de ella en este momento y permítanme leérselas. No es posible incrementar el desempeño económico de los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala, reduciendo el inventario y los activos productivos. Nuestros datos nos permiten aseverar, repito, en esta simulación y con estos datos, que es posible incrementar el desempeño económico de los sistemas de producción de leche en pequeña y mediana escala, reduciendo el inventario y los activos productivos. ¡Wow! Imagínense ustedes decirle a un productor que tenemos que reducir el inventario y los activos productivos, pues nos va a mandar a la porra. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque le estamos quitando dinero. Pero sí es posible hacerlo, simplemente hay que buscar los mecanismos para lograrlos. Y una vez más, quiero ser muy insistente en esto. México es un país deficitario en leche, por lo cual pensar en reducir el inventario sería una verdadera barbarie. Pero no tener vacas nada más por tener vacas. Espero que me logren captar. De acuerdo con la estimación estocástica, el volumen en el escenario optimista, es posible producir, lo veíamos anteriormente, la misma cantidad de leche en el escenario base, ¿sí? Pero con 118,000 vacas menos. Dado esto, los ingresos, la diferencia de ingresos entre el escenario base comparado con el escenario óptimo, pero considerando un único precio, ¿sí?, sería de aproximadamente 248,663 y un poquito más de dólares americanos. Por su atención, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente que nos hayan escuchado y pues quedamos a sus órdenes y que tengan un excelente día.